Tras 20 años, afirmó necesitar espacio y exigió el divorcio. Firmé sin decir palabra. Meses después, mientras celebraba su compromiso con su secretaria en nuestro antiguo lugar de vacaciones, llegué sin avisar. «Felicidades», dije, entregándole un sobre. El testamento de su padre tenía una cláusula: «Divórciate de mí, pierde todo». El grito de su prometida no tuvo precio. «Necesito espacio». 3 simples palabras que destrozaron 20 años de matrimonio. Un martes por la noche en Giovanni's, nuestro restaurante favorito, no fue un «no soy feliz» o un «necesitamos hablar», sino el preludio cobarde al abandono, pronunciado entre el pollo parmesano y el tiramisú. Robert ni siquiera tuvo la decencia de mirarme a los ojos cuando lo dijo, su atención fija en la condensación que se deslizaba por su vaso de agua, como si de alguna manera fuera más merecedora de su atención que la mujer que le había dedicado 2 décadas de su vida. Pero me estoy adelantando. El verdadero comienzo fue 3 semanas antes, en una sala de exploración estéril con paredes verde menta y carteles motivacionales sobre el coraje que de repente parecían una burla. «Señora Michei, tiene cáncer de mama en etapa 2. La voz de la doctora Patel era suave pero firme, sus ojos amables tras unas gafas prácticas. La buena noticia es que lo hemos detectado relativamente pronto. Con cirugía y radiación, el pronóstico es bastante favorable. Antes de comenzar, quiero tomarme un momento para agradecerles por unirse al viaje de Margaret desde la traición hasta el empoderamiento. Si las historias de resiliencia y fuerza inesperada frente a las sorpresas más crueles de la vida les inspiran, consideren suscribirse. Es completamente gratuito y les conecta con otras personas que entienden que a veces la vida perfecta es simplemente una ilusión. Ahora, seamos testigos de cómo 20 años de matrimonio pueden hacerse añicos en un instante, y cómo a veces la justicia llega de las maneras más inesperadas. Recuerdo asentir mecánicamente, haciendo todas las preguntas correctas, programando citas de seguimiento, siguiendo los pasos mientras me sentía extrañamente separada de mi propio cuerpo. A los 48 años, la palabra cáncer en sí misma me resultaba extraña en la boca, como una píldora amarga que no podía tragar. El momento no podría haber sido peor. Robert había sido ascendido a socio principal en su bufete de abogados apenas unos meses antes. El nuevo puesto conllevaba más horas, más estrés y mayores expectativas. Había pasado semanas asegurándole que podía manejar todo en casa: las interminables obligaciones sociales, las funciones de caridad, las cenas, todo el trabajo invisible que hacía posible su éxito. Ahora esto, una enfermedad inconveniente que no encajaba en nuestras vidas cuidadosamente planificadas. Ensayé cómo darle la noticia en el camino a casa, planeando abordarlo con calma, racionalmente, como Robert prefería manejar las situaciones difíciles. Pero cuando llegué, nuestra casa estaba vacía. Un mensaje de texto sonó: «Trabajando hasta tarde. No me esperes». La tercera vez esa semana. Puse mi mano sobre mi pecho, sintiendo al enemigo oculto dentro, y me pregunté cuándo exactamente mi esposo había comenzado a alejarse. Esa noche, me senté sola en nuestra cocina, trazando las vetas de la encimera de mármol que habíamos elegido juntos durante la renovación de nuestro 10º aniversario. ¿Cuándo se había convertido nuestro hogar en una pieza de exhibición en lugar de un santuario? ¿Cuándo me había convertido en un accesorio más cuidadosamente elegido en el ascenso de Robert al éxito? En retrospectiva, las señales habían estado allí durante meses: el repentino interés de Robert en su apariencia, nuevos trajes de diseñador, una membresía de gimnasio que realmente usaba, la costosa colonia que no reconocía. Nuestras conversaciones se acortaron, sus críticas se agudizaron, la forma en que revisaba su teléfono constantemente durante nuestras raras cenas juntos, como se estremecía cuando lo tocaba. Pero había estado demasiado ocupada manteniendo nuestra vida perfecta para reconocer lo que estaba sucediendo justo frente a mí. «Margaret, ¿reprogramaste la cena con los Henderson?», preguntó Robert a la mañana siguiente, sin molestarse en levantar la vista de su teléfono durante nuestros breves minutos coincidentes en el desayuno. «Pensé que podríamos hablar de algo importante primero», respondí, con la voz más firme de lo que sentía. «¿Puede esperar? Tengo un juicio en 1 hora, y el caso Jacobson es un desastre». Me tragué la noticia junto con mi café tibio. «Claro, puede esperar». Pero siguió esperando mientras los días se convertían en una semana, luego en 2. Robert llegaba a casa más tarde cada noche, sus excusas cada vez más vagas. Programé mi primera cita con oncología sola, diciéndome a mí misma que estaba siendo fuerte, independiente, no abandonada. En los momentos tranquilos entre mantener las apariencias e investigar opciones de tratamiento, comencé a notar los vacíos en nuestra vida juntos,
Las fotos enmarcadas en toda nuestra casa que capturaban sonrisas pero no alegría. Las habitaciones separadas que habíamos estado ocupando durante meses con el pretexto de sus largas jornadas de trabajo y mis madrugadas. Luego llegó el extracto de la tarjeta de crédito con cargos de joyerías que nunca había visitado, restaurantes demasiado íntimos para reuniones de negocios, las llamadas telefónicas nocturnas que recibía en el garaje, con la voz baja, el tono de lápiz labial en su cuello que no era mío, un rojo vibrante que nunca tuve la confianza de usar. Creo que deberíamos tener una cena especial este fin de semana, dijo Robert ese viernes, con una voz extrañamente formal. Hay algo importante que debemos discutir. La esperanza brilló. Quizás mi enfermedad le había hecho darse cuenta de lo que realmente importaba. Quizás aún podíamos salvar lo que habíamos construido. Pasé horas preparándome para esa cena, eligiendo un vestido que ocultaba mi reciente pérdida de peso, aplicando maquillaje para disimular las ojeras debajo de mis ojos. Incluso llamé a mi hermana, rompiendo mi silencio sobre el diagnóstico. Finalmente se ha dado cuenta de que algo anda mal, le dije. Tal vez esto es lo que necesitábamos, una llamada de atención. Maggie, dijo vacilante. ¿Has considerado que podría no ser eso de lo que quiere hablar? Descarté su preocupación. 20 años de matrimonio tenían que significar algo. Giovannis estaba tranquilo ese martes por la noche. La suave iluminación creaba una falsa sensación de intimidad. Robert parecía nervioso, tirando de su cuello, mirando su reloj. Algo frío se asentó en mi estómago cuando me di cuenta de que había elegido un lugar público para lo que sea que viniera después. Necesito espacio, Margaret, dijo finalmente, interrumpiéndome a mitad de la frase cuando comencé a contarle sobre mi diagnóstico. Esto ya no funciona. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como cristales rotos. ¿20 años no funcionan? Pregunté en voz baja. He cambiado. Tú has cambiado. Queremos cosas diferentes ahora. Su discurso ensayado continuó, lleno de clichés vacíos y eufemismos corporativos. Sería mejor para ambos hacer una ruptura limpia. ¿Hay alguien más? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Su vacilación fue suficiente respuesta. Jessica, admitió finalmente. Mi secretaria. Simplemente sucedió. Simplemente sucedió, como si 2 décadas de matrimonio pudieran borrarse por algo que simplemente sucedió. Como si mi diagnóstico de cáncer, que aún no había logrado compartir, fuera menos significativo que su nueva pasión por una mujer de la mitad de mi edad. Quiero el divorcio, concluyó, deslizando una tarjeta de presentación por la mesa. Mi abogado se pondrá en contacto. Ya he encontrado un apartamento. Miré la tarjeta, sus dedos perfectamente manicurados, el costoso reloj que le había regalado por nuestro 15 aniversario. ¿Eso es todo?, pregunté, con la voz sorprendentemente firme. Pareció sorprendido, como si hubiera esperado lágrimas, súplicas, una escena. Sí, dijo con cautela. Supongo que sí. Asentí una vez, coloqué mi servilleta junto a mi comida apenas tocada y salí de Giovannis con mi dignidad intacta y mi corazón roto. El cáncer tendría que esperar. Primero tenía que sobrevivir a un divorcio. El sobre de Manila llegó exactamente 7 días después de Giovannis. El abogado de Robert, ni siquiera alguien de su propia firma, sino un especialista en divorcios con una oficina en una reluciente torre del centro, no había perdido el tiempo. Coloqué el sobre en la encimera de mi cocina y lo miré fijamente durante horas antes de encontrar el coraje para romper el sello. Dentro yacía la fría y clínica disección de 20 años juntos. Nuestra casa para ser vendida, las ganancias divididas, cuentas de jubilación divididas en partes iguales, propiedad personal detallada con precisión quirúrgica. Robert incluso había enumerado las perlas de aniversario que me había regalado hacía 5 años, asignándoles un valor monetario, como si fueran solo otro activo para dividir. La página final solo requería mi firma para disolver 2 décadas de promesas. Debería haber llamado a mi propio abogado. Debería haber luchado. Pero algo dentro de mí había cambiado esa noche en Giovannis, un cálculo silencioso formándose debajo de mi dolor. ¿Estás segura de esto, Maggie? La voz de mi hermana Clare crepitó a través de la línea telefónica. No se merece una salida fácil. Deberías quitarle todo lo que vale. Necesito concentrarme en mi salud en este momento, respondí, sin mencionar que aún no le había contado a Robert sobre mi diagnóstico. Luchar contra el sol agotaría la energía que no tengo. Lo que no le dije a Clare fue que mi rendición no era una derrota. Era una estrategia. Cada instinto me decía que esperara, que observara, que dejara que Robert creyera que había ganado. Firmé los papeles con manos firmes, escribí una breve nota declinando la mediación o cualquier otra discusión,
y envié el paquete de regreso el mismo día. Luego hice 2 llamadas telefónicas, una a mi oncóloga para programar la cirugía, la otra a George Mitchell, mi suegro. George siempre había sido más un padre para mí que mi propio padre. Después de que mi madre murió cuando yo estaba en la universidad, fue George quien intervino con un apoyo silencioso y una guía práctica. Cuando Robert y yo nos casamos, George me abrazó por completo como a su hija, incluso cuando Robert se volvió cada vez más distante a lo largo de los años. Mis almuerzos semanales con George seguían siendo una constante. Me preguntaba cuándo llamarías, dijo George cuando contestó. Su voz, aún fuerte a los 82 años, tenía un tono de resignación. Robert me lo dijo ayer. ¿Te dijo por qué? Pregunté, sentándome en el columpio de mi porche. Una pausa pesada. Me dio algunas tonterías sobre que nos estábamos distanciando, pero he visto cómo mira a esa chica de su oficina. Nos sentamos en un cómodo silencio por un momento, conectados por nuestra decepción compartida por el hombre que ambos amábamos. Todavía me gustaría almorzar contigo el jueves, dije finalmente, si te parece bien. Nada me haría más feliz, Margaret. Nada en absoluto. 2 días después, me senté frente a George en el Mercer's Café, mirándolo untar metódicamente su tostada con mantequilla. Parecía mayor de alguna manera, las líneas alrededor de sus ojos más profundas, sus hombros ligeramente más encorvados. Robert heredó su crueldad de su madre, dijo George de repente, dejando su cuchillo. Siempre esperé que tu dulzura suavizara esos bordes. Creo que los permití en su lugar, admití. George cruzó la mesa y cubrió mi mano con la suya. Necesito decirte algo, Margaret. Algo importante. Explicó que después de que su esposa murió hace 6 años, hizo cambios en su testamento. Robert era su único hijo, destinado a heredar el negocio familiar, la casa del lago en Vermont y una herencia sustancial. Pero agregué una condición, dijo George, sin apartar sus ojos de los míos. Una cláusula moral, la llamó mi abogado. Escuché atónita mientras George revelaba la disposición. Robert perdería toda su herencia si alguna vez se divorciaba de mí sin pruebas claras de infidelidad de mi parte. El divorcio tenía que ser iniciado por mí, o por él con pruebas documentadas de mi mala conducta. ¿Por qué harías eso?, susurré. Porque observé cómo te trataba, incluso entonces. Cómo daba por sentada tu devoción. La voz de George se volvió feroz. Y porque he visto a demasiados hombres de mi generación descartar a esposas leales una vez que han cumplido su propósito. Me recliné, procesando esta revelación. Robert sabe de esta cláusula. Nunca se molestó en leer el testamento, dijo George con una sonrisa triste. Demasiado ocupado subiendo la escalera para preocuparse por los asuntos de un viejo. Ese almuerzo cambió todo. Caminando a casa, sentí que algo desconocido florecía en mi pecho. No esperanza, exactamente, sino posibilidad. Por primera vez, vi el apresurado divorcio de Robert como lo que realmente era, un error de cálculo. Las semanas siguientes trajeron una claridad inesperada. Mientras me recuperaba de mi lumpectomía, un procedimiento del que Robert no sabía nada, volví a conectar con amigos que había descuidado durante mi matrimonio. Contraté a un asesor financiero para que me ayudara a asegurar mi futuro. Comencé los tratamientos de radiación con Clare a mi lado, descubriendo reservas de fuerza que nunca supe que poseía. Luego llegó la publicación de Instagram que abrió heridas apenas curadas. El nuevo asistente de Robert lo había etiquetado en Lardist, un restaurante exclusivo conocido por su ambiente romántico. La leyenda ella dijo que sí, flotaba sobre la imagen de la mano manicurada de Jessica luciendo un anillo de diamantes que se parecía sospechosamente al de la caja de joyas de mi abuela, el que Robert siempre había descartado como anticuado. La sección de comentarios rebosaba de felicitaciones, incluidas varias de parejas que habíamos entretenido en nuestra casa. El compromiso se había producido pocas semanas después de que se finalizara nuestro divorcio. La velocidad del mismo era a la vez insultante y reveladora. Esa noche, me desplacé por el perfil público de Jessica, reconstruyendo una línea de tiempo de su relación a través de fotos aparentemente inocentes, fiestas de oficina donde estaban demasiado cerca, cenas de equipo donde los socios legales de Robert estaban notoriamente ausentes. Su aventura había comenzado mucho antes de la solicitud de espacio de Robert. Estaba a punto de cerrar la aplicación cuando la vi. Una foto de Lakeview Cottage, la querida casa de vacaciones de George en Vermont. La leyenda me heló la sangre. Planeando nuestra fiesta de compromiso perfecta, almohadilla justicia, almohadilla nuevo principio, almohadilla recuerdo de Lakeview. El mismo lugar donde Robert me había propuesto matrimonio hacía 21 años. La propiedad que, según el testamento de George,
Nunca sería suya si se divorciaba de mí. Dejé mi teléfono y caminé hacia la ventana, viendo cómo la oscuridad se asentaba sobre el vecindario donde había pasado la mitad de mi vida. La fuerza silenciosa que había estado cultivando se cristalizó en algo más definido: propósito. Robert pensó que se había salido con la suya con su libertad y su futuro asegurado. No tenía idea de que su padre había previsto este mismo escenario, o de que ahora yo tenía el poder de cambiar su nueva vida cuidadosamente construida. Cogí mi teléfono y abrí mi calendario. La fiesta de compromiso era en 3 semanas. Tiempo suficiente para planificar mi aparición en Lakeview Cottage y dar la noticia que destrozaría la ilusión perfecta de Robert, tal como la había destrozado la mía. 3 semanas no era mucho tiempo para prepararme para la confrontación que lo cambiaría todo. Mis tratamientos de radiación me dejaban exhausta, pero cada sesión se sentía como un paso más hacia la recuperación de mi cuerpo, tanto del cáncer como de la sombra de mi matrimonio fallido. Las técnicas se convirtieron en confidentes inesperadas. Su alegre, 3 más, señora Michei, contaba no solo el final del tratamiento, sino mi reinvención. No tienes que seguir usando su nombre, ¿sabes?, señaló Clare una tarde mientras me llevaba a casa del hospital. Fuiste Margaret Jenkins durante 28 años antes de convertirte en Margaret Michei. El pensamiento me golpeó con una fuerza inesperada. Había estado tan concentrada en lo que Robert había tomado que había olvidado lo que podía recuperar. Jenkins, dije en voz baja, probando el sonido de mi apellido de soltera. Margaret Jenkins. Al día siguiente, visité el juzgado y completé el papeleo para restaurar mi apellido anterior. La secretaria que manejaba mi caso, una mujer de unos 60 años con ojos astutos y un comportamiento práctico, me estudió por encima de sus gafas de lectura. ¿Divorcio?, preguntó sin rodeos. Recientemente, admití. Ella asintió, sellando mi formulario con fuerza innecesaria. Procesé el mío hace 30 años. La mejor decisión que he tomado. Deslizó el papeleo hacia mí con una sonrisa de conspiradora. Bienvenida de nuevo a ti misma, señorita Jenkins. Ese pequeño acto de recuperación provocó otros. Llamé a mi antiguo bufete de abogados, el que había dejado cuando la carrera de Robert exigió que nos mudáramos, y organicé un café con mi antigua mentora, Judith Abernathy. A los 75 años, Judith había roto innumerables techos de cristal y no mostraba signos de desaceleración. Así que te dejó por su secretaria. ¡Qué original!, resopló cuando le expliqué mi situación. La familiar agudeza de su ingenio era extrañamente reconfortante. ¿Y cuál es tu plan ahora, Maggie? Además de hacerle arrepentirse del día que te conoció. Dudé. Luego compartí todo: el cáncer, el testamento de George, la fiesta de compromiso en Lakeview Cottage. Judith escuchó sin interrupciones, sus ojos entrecerrándose estratégicamente. Necesitas documentación, dijo cuando terminé. La cláusula del testamento es poderosa, pero solo si puedes probar que existe y que George estaba en su sano juicio cuando la agregó. George me dio una copia, dije, pero aún no se lo he dicho a Robert. Y no lo harás, declaró Judith, sacando su teléfono. No hasta el momento de máximo impacto. Hizo una llamada rápida, luego me sonrió. Mi colega de Derecho Testamentario se reunirá con nosotras en mi oficina en 20 minutos. Vamos a asegurarnos de que esto sea hermético. A medida que mi círculo de aliados crecía, también lo hacía mi fuerza. Mi oncóloga declaró que mi pronóstico era excelente después de mi último tratamiento de radiación. Mi asesor financiero me ayudó a asegurar mi propio apartamento y una estrategia de inversión. Incluso mi vecino Michael, un viudo tranquilo que siempre había sido más amigo de Robert que mío, pasó con sopa casera y una oferta inesperada. Escuché a Robert en el club la semana pasada, dijo, con los ojos fijos en su taza de café. Les estaba diciendo a todos que habías tenido problemas emocionales durante años y que finalmente tuvo que terminar las cosas por su propio bien. Michael levantó la vista, su expresión preocupada. Sé que eso no es cierto. Si necesitas a alguien que aclare las cosas, estaré encantado de hablar. La revisión de nuestra historia compartida no fue sorprendente. Robert siempre había controlado la narrativa, pero la crueldad casual del asunto me dolió. No se contentaba con irse. Necesitaba destruir lo que habíamos tenido, para justificar sus acciones ante sí mismo y ante los demás. Gracias, Michael, dije, genuinamente conmovida. Solo saber que lo viste a través significa mucho. Con 2 semanas para la fiesta de compromiso, me concentré en los aspectos prácticos de mi plan. Judith arregló que se preparara una copia certificada por el Tribunal del Testamento de George, completa con autenticación notarial.
Clare me ayudó a elegir un atuendo que llamara la atención sin parecer desesperada. Un vestido azul pizarra que complementaba mi cabello recién veteado de plata, que había dejado de teñir durante el tratamiento. «Te ves poderosa», dijo mientras me lo probaba. Como alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Estaba empezando a sentirme así también. La preparación más difícil fue emocional. Cada noche, visualizaba la confrontación. El shock de Robert, la confusión de Jessica, el momento de la revelación. Ensayé mis palabras, perfeccionando el tono preciso de indiferencia calculada. No enojada, no amargada, solo práctica. Una transacción comercial. Nada más. Una semana antes del evento, una pieza final encajó cuando George me llamó. Su voz urgente. «Robert acaba de llamar para invitarme a la fiesta de compromiso», dijo. Le dije que no me sentía lo suficientemente bien como para viajar. «¿No quieres estar allí?», pregunté, sorprendida. «Oh, por supuesto que quiero estar allí», se rió George, «pero no hasta después de que hayas dado la noticia. Llegaré a la mañana siguiente para ayudar a limpiar el desastre. Y, Margaret, le he indicado a mi abogado que envíe la carta de notificación oficial de la herencia para que llegue a Lakeview la mañana después de la fiesta. El tiempo lo es todo». El día antes de que me fuera a Vermont, descubrí a través de las redes sociales que Robert había estado ocupado reescribiendo más que nuestra historia. Jessica había publicado fotos del interior de Lakeview Cottage, ahora despojado de las cálidas antigüedades y fotografías familiares que había conservado cuidadosamente durante 2 décadas. En su lugar, había piezas elegantes y modernas, toda evidencia de la herencia familiar de los Michie cuidadosamente borrada, reemplazada por la estética estéril de un alquiler de lujo. «Creando nuestro espacio de ensueño, almohadilla, nuevos comienzos», decía la leyenda. La cabaña había sido mi refugio cada vez que el trabajo de Robert lo consumía. Había pasado innumerables fines de semana allí, haciéndome amiga de los comerciantes locales, cuidando el jardín de reliquias que la madre de George había plantado. Ahora, se estaba transformando en un escaparate para la nueva vida de Robert, sin reconocimiento de lo que había sucedido antes. Mientras empacaba mi bolso de viaje y colocaba el sobresellado que contenía el extracto del testamento en mi bolso, me di cuenta de que ya no me sentía como una víctima en busca de justicia. No se trataba de venganza, se trataba de consecuencias. Robert había descartado nuestros votos, su significado y a mí. Nunca imaginó que podría levantarme de esas cenizas, transformada. Revisé la confirmación de mi vuelo por última vez y cerré mi computadora portátil. Mañana, Robert aprendería que algunas promesas no se pueden romper sin un costo, y yo estaría allí para presenciar el ajuste de cuentas. El campo de Vermont se desplegó ante mí mientras conducía el coche de alquiler por carreteras sinuosas familiares. Cada curva traía un recuerdo. Robert y yo conduciendo para nuestro primer aniversario. George enseñándonos los nombres de las flores silvestres locales. El otoño que pasamos repintando las contraventanas de la cabaña en ese tono perfecto de verde bosque. Ahora, esas contraventanas eran de un blanco crudo, visibles desde la carretera mientras me acercaba al último giro. Mis manos temblaron ligeramente sobre el volante. Me detuve, necesitando un momento para recomponerme. A través de los árboles, pude vislumbrar el distintivo techo inclinado de Lakeview, escuchar música y risas tenues a la deriva a través del lago. La celebración estaba claramente en marcha. «Puedes hacer esto», le susurré a mi reflejo en el espejo retrovisor. La mujer que me miraba se parecía poco a la que había firmado los papeles de divorcio con silenciosa resignación hacía tan solo unos meses. Mi cabello estaba peinado en un corte bob seguro que mostraba las hebras plateadas que una vez había ocultado. Las sombras debajo de mis ojos se habían desvanecido. Incluso mi postura había cambiado, ya no curvada hacia adentro de forma protectora, sino recta y resuelta. Revisé mi teléfono, 4:42 de la tarde. La fiesta había comenzado a las 3. Momento perfecto. Lo suficientemente tarde para que todos estuvieran presentes, lo suficientemente temprano para que todavía estuvieran sobrios y alerta. La grava crujió bajo mis neumáticos mientras entraba en el largo camino de entrada, ahora alineado con coches caros que reconocí de la empresa de Robert. Cerca de la cabaña, linternas de papel blanco colgaban de las ramas de los árboles, balanceándose suavemente con la brisa de la tarde. Un fotógrafo estaba dirigiendo una foto grupal en el muelle, todos con trajes a medida y vestidos fluidos, copas de champán en alto. Nadie me notó al principio. Aparqué junto a los otros vehículos y me senté por un momento, con la mano apoyada en el sobre de mi bolso. Mi corazón se calmó. Esto ya no se trataba de emociones. Se trataba de justicia. Salí del coche y alisé mi vestido. La tela azul pizarra captó el sol de la tarde mientras me dirigía hacia la cabaña,
siguiendo el sonido de un cuarteto de cuerda tocando cerca del lago. El jardín trasero se había transformado con sillas y mesas blancas adornadas con arreglos de alcatraces, los favoritos de Jessica, según su Instagram. Un camarero preparaba cócteles bajo una carpa blanca. El personal de catering circulaba con bandejas de entremeses. Reconocí a la mayoría de los invitados, colegas de la empresa de Robert, conocidos del club de campo, algunos de nuestros antiguos vecinos. Algunos me miraron, sus expresiones cambiando de confusión e incomodidad al reconocerme. Una mujer, Diane Harris, cuyo esposo se había convertido en socio el mismo año que Robert, en realidad jadeó, su champán salpicando sobre el borde de su copa. Margaret, ¿eres tú, tartamudeó? Sonreí amablemente. Encantada de ver, Diane. Hermosa fiesta, ¿no? Antes de que pudiera responder, continué hacia el centro de la reunión, donde Robert estaba de pie con el brazo alrededor de la cintura de Jessica, codeándose con los socios principales de su empresa. Estaba de espaldas a mí, pero habría reconocido su postura en cualquier lugar. Esa inclinación particular de la cabeza cuando intentaba impresionar a alguien, la ligera inclinación hacia su cadera derecha. Jessica me vio primero. Su sonrisa vaciló, sus ojos se abrieron con reconocimiento y alarma. Tiró de la manga de Robert, susurrando con urgencia. Él se giró, su expresión cambiando de molestia a sorpresa a una máscara cuidadosamente compuesta de cortesía. Margaret, dijo, su voz lo suficientemente alta como para llamar la atención de los invitados cercanos. Esto es inesperado. Hola, Robert, respondí, mi tono ligero y conversacional. Jessica, felicidades por su compromiso. Un tenso silencio descendió. El cuarteto de cuerda vaciló brevemente antes de continuar su melodía. Las conversaciones cercanas se detuvieron cuando los invitados se giraron para presenciar el drama que se desarrollaba. Tal vez podamos hablar en privado, sugirió Robert, ya moviéndose para guiarme lejos de la multitud, lejos de su vergüenza. Oh, no me quedaré mucho tiempo, le aseguré. Solo quería entregar esto en persona. Saqué el sobre de mi bolso y se lo tendí. Robert no lo tomó. Sus ojos recorrieron la reunión, calculando el daño a su reputación. Jessica se acercó, su mano agarrando posesivamente su brazo. ¿Qué es? Preguntó, su voz más alta de lo habitual. Solo una copia de algo que Robert debería haber leído hace años, expliqué. El testamento de tu futuro suegro. Específicamente, la cláusula moral sobre el divorcio. El rostro de Robert palideció. ¿De qué estás hablando? Abrí el sobre y saqué el documento notariado, sosteniéndolo donde ambos pudieran ver el sello oficial. George agregó esta disposición hace 6 años. Establece claramente que si iniciabas un procedimiento de divorcio contra mí sin pruebas de infidelidad de mi parte, perderías toda tu herencia. Jessica arrebató el documento, escaneándolo frenéticamente. Sus uñas perfectamente manicuradas arrugaron los bordes mientras leía. Esto no puede ser legal, insistió, mirando a Robert. Dile que no es legal. Pero Robert se quedó paralizado, finalmente comprendiendo la magnitud de su error de cálculo. Mi padre nunca me haría esto, dijo, pero su voz carecía de convicción. Lo hizo porque vio quién eras realmente, respondí en voz baja, mucho antes que yo. La multitud se había quedado en silencio, con el cuello estirado para observar nuestro intercambio. Noté que el socio gerente de Robert fruncía el ceño cerca, sin duda calculando las implicaciones profesionales. Todo, continué, mi voz resonando en la quietud. Las acciones de la empresa, las propiedades de tu padre, esta cabaña, las cuentas de inversión, todo vuelve a la organización benéfica elegida por George. Hice una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. A menos que, por supuesto, puedas probar yo fui infiel. El rostro de Jessica se contorsionó con furia. ¿Planeaste esto, Siseo? ¿Manipulaste a un anciano para arruinarnos? Negu con la cabeza. George tomó esta decisión años antes de que entraras en escena, Jessica. Solo me enteré después de que Robert se fue. Uno de los socios principales se acercó, su expresión severa. ¿Es cierto, Michei? Las acciones de tu empresa no están seguras. La compostura de Robert S. Cabro. Es un malentendido, insistió, tratando de alcanzar el documento. Debe haber una laguna, una excepción. La notificación oficial del abogado de George llegará mañana por la mañana, dije, recuperando el papel de las manos temblorosas de Jessica. Solo pensé que merecías una advertencia. Y miré las caras sorprendidas que nos rodeaban. Quería felicitarlos a ambos en persona, por supuesto. Jessica me miró fijamente,
Luego a Robert. Las implicaciones se asimilaron. Su vida de ensueño, el prestigioso esposo socio legal, la casa de vacaciones, el futuro seguro, se derrumbaba ante sus ojos. Su grito atravesó el aire de la tarde, un sonido de pura rabia e incredulidad que envió a los pájaros dispersándose desde los árboles cercanos. Dijiste que todo estaba arreglado, le gritó a Robert. Me lo prometiste. Me di la vuelta para irme. Mi parte en este drama había terminado. Mientras caminaba de regreso a mi coche, escuché el creciente caos detrás de mí. Los gritos continuos de Jessica, los murmullos de sorpresa de los invitados, los intentos cada vez más desesperados de Robert por controlar la situación. No miré hacia atrás. El peso que había cargado durante meses se había levantado, reemplazado por algo inesperado. Lástima. Robert perdería todo lo que valoraba, su reputación, su herencia, posiblemente incluso su sociedad si la empresa consideraba su inestabilidad financiera una responsabilidad demasiado grande. Al volante de mi coche de alquiler, eché un último vistazo a Lakeview Cottage por el espejo retrovisor. El cuarteto de cuerda había dejado de tocar. Las linternas blancas se balanceaban vacías con la brisa. La fiesta de compromiso perfecta se había convertido en algo completamente diferente. Arranqué el motor y me alejé, dejando que Robert enfrentara las consecuencias de sus elecciones, tal como yo había enfrentado las mías. La posada junto al lago estaba tranquila esa noche. Mi habitación daba al mismo lago que bordeaba Lakeview Cottage. Pedí servicio a la habitación y me senté junto a la ventana, viendo cómo la oscuridad se asentaba sobre las montañas. Mi teléfono sonaba incesantemente, notificaciones de amigos mutuos, mensajes de texto de Clare pidiendo actualizaciones, incluso 2 llamadas perdidas de George. Silencié todo, necesitando espacio para procesar lo que acababa de suceder. Había imaginado este momento durante semanas. Lo había ensayado en mi mente, me había preparado para todos los escenarios, excepto para cómo me sentiría después. El triunfo que había esperado no se había materializado. En cambio, me sentí vacía, como si hubiera perdido algo esencial junto con mi ira. El sueño llegó de forma intermitente, pero me desperté al amanecer sintiéndome extrañamente renovada. Durante el desayuno en el solarium de la posada, finalmente revisé mis mensajes. La noticia se había extendido como la pólvora a través de nuestro círculo social, cada recuento más dramático que el anterior. Según Clare, que lo había escuchado de nuestro vecino Michael, Jessica había arrojado su anillo de compromiso al lago antes de irse furiosa con sus damas de honor. Robert se había emborrachado espectacularmente después de que la mayoría de los invitados se fueron, despotricando sobre la traición a cualquiera que todavía estuviera escuchando. El mensaje de voz de George fue más mesurado. He llegado a la cabaña. Robert está aquí, con aspecto bastante devastado. Mi abogado entregó el aviso oficial hace 1 hora. Llámame cuando puedas. Me tomé mi tiempo para volver a Boston, parando en miradores por el camino, respirando aire de montaña que sabía a posibilidad. No fue hasta que llegué a las afueras de la ciudad que mi teléfono volvió a sonar, el nombre de Robert parpadeando en la pantalla. Por un momento, consideré ignorarlo, pero algo me dijo que esta conversación tenía que ocurrir. Margaret. Su voz sonaba áspera, desconocida. Necesitamos hablar. Estoy escuchando, dije, deteniéndome en un área de descanso. No por teléfono. En persona. Hizo una pausa. Por favor. Nos encontramos a la noche siguiente en un pequeño café a medio camino entre su apartamento y el mío. Robert llegó primero, asegurándose una mesa de esquina lejos de otros clientes. Parecía demacrado, su apariencia impecable reemplazada por ropa arrugada y barba de 3 días. Cuando me vio, se puso de pie torpemente, como si no estuviera seguro de si ofrecer un apretón de manos o un abrazo. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba. ¿Qué querías discutir? Mantuve mi tono neutral, no desagradable pero tampoco acogedor. Jessica se fue. Miró fijamente su café intacto. La empresa me ha pedido que me tome una licencia mientras evalúan la situación. Papá se niega a atender mis llamadas. Sus ojos se encontraron con los míos. Has destruido todo. Lo hiciste tú mismo, Robert. La camarera se acercó, nos miró, sintió la tensión y se retiró sin tomar mi pedido. ¿Por qué no me hablaste de la cláusula?, exigió, inclinándose hacia adelante. Durante todas esas semanas, durante el proceso de divorcio, lo sabías y no dijiste nada. ¿Habría cambiado algo? ¿Te habrías quedado? Su silencio respondió por él. No orquesté esto para hacerte daño, dije con cuidado. Simplemente me negué a protegerte de las consecuencias de tus elecciones. Y ahora tienes la satisfacción de verme perder todo.
No obtengo nada, Robert. ¿La herencia va a la caridad? No a mí. Lo estudié, a este hombre con el que había pasado la mitad de mi vida. Pero obtuve algo más, la oportunidad de defenderme. Lo que me lleva a la razón por la que acepté reunirme. Respire Hondo. Tengo cáncer. Su rostro se quedó en blanco por la sorpresa. ¿Qué? Cáncer de mama en etapa 2. Lo descubrí 3 semanas antes de que me pidieras el divorcio. Intenté decírtelo esa noche en Giovanni's, pero estabas demasiado ocupado explicando cómo necesitabas espacio. Robert Paladesio. Margaret, no tenía ni idea. Lo sé, lo interrumpí. Y te lo estoy diciendo ahora, no para hacerte sentir culpable, sino porque he terminado de guardar secretos. Estoy en remisión, por cierto. El pronóstico es excelente. Me miró fijamente, realmente sin palabras por quizás la primera vez en 20 años. Pasé décadas siendo la esposa de Robert Miche y, continué, organizando mi vida en torno a tu carrera, tus necesidades. Cuando te fuiste, pensé que lo había perdido todo. Pero estaba equivocada. Sonreí levemente. En cambio, me encontré a mí misma. 2 días después, la declaración oficial del bufete de abogados llegó a las noticias empresariales locales. Robert había elegido renunciar para buscar otras oportunidades. Su socio gerente, un hombre que había cenado en nuestra mesa innumerables veces, no perdió el tiempo en distanciar a la empresa del escándalo. Los amigos que se habían puesto del lado de Robert después del divorcio de repente recordaron largas citas para tomar café conmigo. Las ondas se extendieron hacia afuera, remodelando las alianzas sociales como cambios tectónicos. Observé todo con notable desapego. Mi enfoque se había vuelto hacia adentro, hacia la reconstrucción en lugar de la reacción. Llegó la primavera, trayendo una oferta de trabajo inesperada de la firma de Judith. Un puesto administrando a sus clientes sin fines de lucro, utilizando las habilidades de recaudación de fondos que había perfeccionado a través de años de trabajo de caridad para las conexiones comerciales de Robert. La ironía no se me escapaba. Todos esos eventos que organicé como su esposa se convirtieron en experiencia profesional legítima. No te están contratando como un favor para mí, insistió Judith cuando expresé mis dudas. Te están contratando porque eres buena en esto. Siempre lo fuiste. 6 meses después de la confrontación en Lakeview Cottage, recibí una carta de George. Había decidido vender la cabaña, demasiado dolorosa ahora con sus recuerdos encontrados. Adjunto había una llave pequeña. El cobertizo del jardín todavía guarda las herramientas de jardinería antiguas de tu abuela, escribió. Pensé que podrías quererlas. Deberían pertenecer a alguien que aprecie el cultivo de las cosas. Conduje el siguiente fin de semana, medio esperando encontrar a Robert allí. Pero la cabaña estaba vacía. Las nuevas persianas blancas ya habían comenzado a pelarse con el duro clima de la montaña. Dentro del cobertizo del jardín, encontré no solo las herramientas de mi abuela, sino también una pila de álbumes de fotos que había reunido a lo largo de los años. Vacaciones familiares, hitos, momentos tranquilos, todos cuidadosamente conservados por George. Mientras los empacaba en mi auto, un vehículo familiar se detuvo en el camino de entrada. Robert salió, luciendo más saludable que en el café, aunque notablemente menos pulido con jeans y un suéter simple. Papá dijo que estarías aquí, explicó. Carry a devolver algo. Me entregó una pequeña caja de terciopelo que contenía los pendientes de mi madre, unos que pensé que había perdido en el acuerdo de divorcio. Debería haberte devuelto esto hace meses, dijo. Estaba demasiado enojado entonces. Y ahora, miró hacia el lago, luego de vuelta a mí. Ahora solo estoy tratando de reconstruir. Un día a la vez. Nuevo trabajo en una firma más pequeña en Providence. Apartamento más pequeño. Vida más pequeña. Ofreció una sonrisa triste. No es lo que planeé, pero tal vez es lo que necesitaba. Caminamos hacia el muelle juntos, sentados uno al lado del otro como lo habíamos hecho innumerables veces antes, viendo la luz del atardecer jugar sobre el agua. ¿Sabes qué es extraño?, dije finalmente. Ya no me arrepiento de nada. Ni siquiera del final. Roberta sintió lentamente. Creo que estoy empezando a entender eso. Mientras el sol comenzaba a ponerse, nos despedimos. No como enemigos, ni siquiera como excónyuges, sino como 2 personas reconociendo tanto lo que se perdió como lo que se encontró en la ruptura. Me alejé de Lakeview Cottage por última vez, con los álbumes de fotos a mi lado.